al alcance. Sin embargo, sí coincido con usted de que hay lugares, sobre todo en lugares en términos de Chihuahua rural o de, digamos, de la frontera en términos de los espacios rurales, que esto está totalmente abandonado. O sea, una cosa es lo que está en regulación y otra cosa es la aplicación. Le voy a poner un ejemplo para ser muy concreto. En México se tienen establecidas por la CONAGUA zonas de veda. ¿Qué quiere decir esto? Lugares, áreas donde está muy, digamos, está restringido el alumbramiento de pozos para usos productivos, dadas las condiciones tal vez de especies importantes, como por ejemplo en Janos, ¿no? Puedo poner ese ejemplo. En Janos hay ciertas especies que se quieren proteger, es un área protegida, hay un área de veda ahí. Más allá de las condiciones desérticas o climáticas que prevalecen, que de por sí hacen que sea, digamos, una cuestión de estrés hídrico de los acuíferos en esa zona. Sin embargo, a pesar de eso, de esa regulación que está desde 1967, ¿no? Digamos, a nivel nacional y dentro de esas zonas de veda una serie de áreas aquí en Chihuahua, a pesar de eso, se observan, digamos, prácticas en ese sentido de la utilización de los recursos en términos de los acuíferos, ¿no? Entonces, este es un reto que creo que en el que también debe participar la sociedad, pero en el que la academia tiene este papel de vínculo, ¿no? Entonces, yo lo respondería de esa manera. Muchas gracias. Alejandro, por favor, también 3 o 4 minutos. Tú decides cuál es. Ok. Bueno, yo comenzaría por la reflexión que hace Salvador, y yo creo que acá tendríamos que partir de la difusión de las políticas y de la adopción de las políticas por la sociedad civil. Entonces yo creo que la manera en que podemos forzar a que los gobiernos y los políticos hagan las acciones que nosotros consideramos de mayor beneficio para la sociedad es que como sociedad estuviéramos al pendiente y estuviéramos organizados para adoptar las diferentes propuestas, estudiarlas, puede ser con apoyo de instituciones académicas u otro tipo de instituciones, y darle seguimiento. Ahorita es muy fácil conocer qué político cumple lo que sí dice o qué propuesta sí tiene capacidad de prosperar y que le den seguimiento, y qué político adopta las políticas que la sociedad le está demandando. Entonces, yo creo que esa adopción y ese seguimiento de parte de la sociedad civil sería muy importante para tratar de lograr esto. Y la herramienta más importante sería: ¿vuelvo a votar por estos políticos o no vuelvo a votar por estos políticos? Yo creo que sería así como una medida que nos puede dar la satisfacción de aportar con nuestro voto a aquella propuesta que sí siga los intereses que como sociedad podamos definir, ¿no? En términos generales, no en términos particulares. ¿Cómo podemos adoptar algunas de las propuestas en términos de lo que es la industria? Bueno, de lo que hablábamos en términos de la ganancia, etcétera, no es que vayan a sacrificar el 20%, indiscutiblemente no lo van a hacer, pero casi tendría que revisar mis cálculos, ¿verdad? Pero con el 1% que sacrifiquen, casi le van a poder duplicar el salario a todos los trabajadores. De esa magnitud pudiera ser el asunto, ¿no? Entonces no es mucho lo que tienen que sacrificar. El asunto es que muchas de las industrias no te van a dar información ni te van a reconocer cuánto es su nivel de ganancia. El tipo de cambio ahorita se ha depreciado en 40%, 45%. No hemos visto incrementos salariales de ningún tipo. Y eso lo están reportando como ganancias de tipo cambiario. Y eso se lo ahorran las empresas y lo regresan como un beneficio por los cambios en el tipo de cambio. Y aquí hay que ver cómo convencerlos, y yo creo que la estrategia desde la asociación puede ser importante, en términos de que
en términos de la gran diferencia de salario que hay entre los directivos de las maquiladoras y los trabajadores. Entonces ahí tiene que ser bien diseñada la estrategia y bien platicada para que entiendan qué es lo que se está buscando. El otro asunto, yo coincido con lo que nos dice Marielena, evidentemente es una iniciativa importante. Sería una de las cuestiones importantes a rescatar en términos de políticas públicas, pensar en diseños de políticas de carácter binacional, donde estemos actuando como una región binacional, apoyándonos en las fortalezas que podamos tener de uno u otro lado de la frontera para generar el beneficio común para toda la región que tenemos. Listado de industrias que menciona, coincido bastante con ellos, porque son industrias que no tienen una alta dependencia de recursos naturales o de recursos propios de la región. Mucho tiene que ver con capacitación, mucho tiene que ver con cuestiones que sí podemos satisfacer en la región, y coincidiría con esa parte. Y yo creo que ahí lo dejamos para no continuar. Se me quedó un punto, pero ahorita no lo recuerdo. Muy bien, Alejandro, de todas maneras tendremos una última ronda y si me permiten, yo sobre este tema, a lo mejor valdría la pena agregar un elemento que pudiera ser importante. Es interesantísimos estos cálculos 40-20, pero también hay que considerar quizás diferencias sectoriales, es decir, depende en qué punto en la cadena de valor está la operación de una maquila, y entonces es muy diferente el margen de ganancia y el margen de decisión para tomar medidas en torno a los salarios, etc. Entonces, esta parte, y es una parte que tiene que ver con política pública, porque uno de los grandes temas ignorados de la política pública es cómo aprovechar la derrama tecnológica. Más allá de la política salarial, hay una capacidad de absorción de esa derrama tecnológica que está en las instituciones y en las empresas locales, que es así, es objeto de política pública y que parece que tampoco ha funcionado mucho. Aprovechar que son tecnologías muy sofisticadas, métodos de organización y administración muy sofisticados, y que la economía regional puede beneficiarse de eso. Entonces, no es solamente el tema salarial, y en el tema salarial hay márgenes diferenciados de operación. Ese es un elemento que habría que agregar para la siguiente. Mientras tanto, le damos la palabra, por favor, al doctor César Fuentes. Bueno, con relación a la pregunta, pues básicamente sería un poco lo que dijeron mis compañeros, sobre todo el hecho de la participación ciudadana como un elemento clave para poder impulsar las políticas públicas, con un vínculo con instituciones académicas que pudieran generar conocimiento nuevo que pudiera impulsarse. Lo vimos recientemente, sobre todo algunas propuestas en el caso mexicano, la 3x3, que fueron organizaciones de la sociedad civil que empujaron determinadas acciones políticas que fueron retomadas por algunos políticos y partidos para poderlas impulsar y llevar. Entonces, yo creo que eso es clave para poder llevar adelante que algunas de las propuestas, de las acciones que se generan en diferentes ámbitos puedan llevar a traducirse a políticas públicas, que tiene que ser básicamente ya a través de su llegar al Congreso y que ahí sean discutidas. En lo que decía Silvia, sobre todo, yo me refería sobre todo al tema de las economías ilegales, que evidentemente, quedando un poco con lo que también mencionaba Alex, generan altísimas ganancias. Esas altísimas ganancias hacen que esos grupos del crimen organizado transnacional, o como le queramos llamar, tengan un gran poder económico para enfrentar al Estado. Lo pueden enfrentar a través de su capacidad económica para que mucha gente participe en estas cadenas delictivas, evidentemente con su poder de corrupción a toda la estructura gubernamental para poder impulsar todas las actividades que ellos llevan a cabo, y que esto nos genera evidentemente, sobre todo cuando hablamos en términos, cuando hablamos de los impactos negativos, pero en términos de vidas. Evidentemente, como usted menciona, el caso, por ejemplo, de contaminación, evidentemente son efectos negativos, externalidades negativas, pero esperamos que no se introduzcan en la misma cantidad de muertes que tuvimos en el caso como se dio en Ciudad Juárez. Entonces, sobre todo esa idea de distinguir la parte de la economía legal, de la ilegal, en términos
los impactos negativos que puede generar este tipo de actividades, y que si no hay una regulación, una manera de tratar de reducir estos impactos, pues vamos a seguir teniendo de manera recurrente este tipo de problemáticas. Lo hemos visto, se hace en algunos lugares, mismo en Tijuana, lo hemos visto un poco aquí. Esto no está resuelto, ni mucho menos. Entonces, esto nos pone en una situación de que en la situación de seguridad, sobre todo para la región, no solamente digo Ciudad Juárez, digo toda la región latinoamericana, está muy vinculado a esas actividades. Y si no hay una política global, transnacional, o de un enfoque de todos los países, es muy difícil. Hablamos de que la economía legal es ilegal porque permite, hay sistemas económicos o sistemas legales distintos. Lo veíamos un poco en el caso de Sudamérica, en México, que un determinado grupo delictivo hacía una actividad delictiva en un país y cruzaba al otro, tenía una tipificación distinta y se protegía de que la ley no funciona. Entonces, mientras que no podamos avanzar en términos latinoamericanos de homogenizar acciones políticas similares, es muy difícil poder combatir de manera real una situación. Tenemos nada más paliativos, pero están ahí presentes. Se ha hecho hoy algunas propuestas de tener un fiscal latinoamericano, un organismo supranacional que pudiera hacer frente a ese tipo de actividades. Muchísimas gracias, César. Entonces, por favor, tenemos unos minutos todavía para una última ronda de intervenciones del público y también una última y breve ronda de intervenciones de los panelistas. Teníamos una pendiente por aquí, por favor. Alguien que nos apoye. Sí, aquí está. Gracias. Sí, yo les quería preguntar acerca de... Perdón, si se puede identificar. Teresa Vázquez, de la UACJ. Sí, yo les quería preguntar acerca de hablan de la economía, de las personas que intervienen en la economía ilegal, criminal, y de todas las poblaciones que están afectadas por las cuestiones del uso del agua o la falta o la escasez. Y yo les quería preguntar, porque se relaciona mucho con educación y salud, que es uno de los elementos que son los elementos olvidados. Pues, ¿qué tipo de capital humano existe? ¿Qué tipo de capital se necesitaría en los tres casos? ¿Sí? ¿Y cuál es el papel de las universidades y de los centros de investigación en la frontera? Y si estos centros de investigación, estas universidades, se están conceptualizando también, tomando su papel, que no nada más como una frontera, sino como una transfrontera, porque ya hay demasiados vínculos, ¿sí? Y cómo esto se relaciona con la sociedad civil. Esto se los pregunto porque vengo de un diplomado, ahorita me salí para venir acá, ¿sí? De tutorías, y lo que nos están diciendo es que tenemos que entrenar a los estudiantes a ser empresarios, porque no la van a hacer, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué tipo de capital existe? ¿Qué tipo de capital se necesita? ¿Cuál es el papel de las universidades, de la sociedad civil y el hecho geográfico de transfrontera? Muchas gracias, Teresa. Tenemos otra pregunta por acá. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia González. Vengo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Pues como ustedes conocen, son especialistas en la frontera, pues también la SILA ha venido creciendo con la frontera. Obviamente hay dos instituciones, una que está a cargo de la frontera norte, otra a cargo de la frontera sur. Evidentemente son zonas geográficas muy diferentes. Simplemente acá en Estados Unidos, yo creo que tiene mucho que ver el vecino, ¿verdad? Con Estados Unidos tenemos 9 tratados internacionales sobre límites y aguas, y SILA Sur tiene dos tratados. Las condiciones en la frontera sur, todos los temas se relacionan: la pobreza, la dinámica poblacional, la economía, las aguas internacionales, la presencia del Estado mexicano en cada una de las fronteras. Sin embargo, en la frontera sur consideramos que
faltan muchos mecanismos de políticas públicas que fortalezcan el Estado mexicano. Simplemente con Guatemala no hay una ley nacional de aguas con Guatemala, no hay un tratado de límites con Belice. Entonces, es mi comentario de que parte de la agenda nacional debería ser establecer los mecanismos, los instrumentos que nos pudieran hacer reforzar nuestro Estado mexicano en la frontera sur. A lo contrario que tenemos acá en la frontera norte, pues tenemos muchas políticas, estamos muy en cooperación y coordinación con Estados Unidos. Hay muchas dependencias, COSEF, por ejemplo, hay muchos grupos de trabajo ambientalistas, hidrología, en toda la frontera. Estamos tratando como mecanismos federales de seguir con la coordinación binacional. Esta coordinación se hace constante desde Tijuana, desde Playa de Tijuana hasta Matamoros. Todos los tratados que tenemos ahí es en beneficio a la población fronteriza. Al Estado mexicano, el Estado mexicano se encarga de regularizar, pero el beneficio es a las ciudades fronterizas. Sin embargo, en la agenda nacional sí está muy identificado el tema de cuestiones hídricas, pero no llega hasta los estados, no llega a los municipios. Los municipios necesitarían tener algún instrumento que pudieran ellos fortalecer el compromiso con su población para poder cumplir los tratados y los acuerdos binacionales, que es en beneficio obviamente para el Estado mexicano. La distribución de las aguas, el Tratado del 44, que se enfoca principalmente al río Bravo, sí se entregan las terceras, cuartas partes del agua a Estados Unidos. Sin embargo, cuando se hizo con una visión integral de toda la frontera. Tenemos el beneficio de la entrega de agua en el río Colorado. El río Colorado es una de las cuencas más organizadas que hay en la frontera, en todas las fronteras. Hemos tenido visitas de gente de China. Las actas que hemos tenido, las negociaciones, están algunas traducidas en ruso. Hay mecanismos muy fuertes, de veras que sí hay mecanismos muy fuertes para poder controlar sobre todo la distribución, el almacenamiento y la calidad del agua. Ahora ustedes, les pregunto si ustedes han visto la manera de cómo los organismos operadores pueden involucrarse un poquito más en la tarea binacional. La tarea binacional que tiene que ser en conjunto municipios y estados. Gracias. Muchas gracias, Sonia. ¿Alguna intervención adicional? Parece que no, entonces les daríamos la palabra otra vez en el mismo orden anterior. 2, máximo 3 minutos, por favor. Sí, respecto al tipo de profesionista que pudiéramos estar previendo en estos retos que tenemos, desde el punto de vista de los recursos hídricos, lo que se consigue es la participación multidisciplinaria. Es decir, esta idea de que es un problema únicamente de la gente que hace hidrología o que tiene mediciones en términos nada más cuantitativos, hidrológicas, pues es una idea limitada, y en ese sentido las habilidades que puede tener un profesionista que le interese este tema es un perfil una concepción más amplia. Entonces, en ese sentido, como les comentaba hace un momento, en el Colegio de la Frontera Norte está este programa de maestría en gestión integral del agua, donde se busca precisamente formar personas con ese perfil, con una concepción integral, más amplia, ¿no? En donde se reconozca el papel social también, ¿no? Agradezco también el comentario que hace la persona que acaba de Sonia de Sila, y efectivamente es muy, es muy interesante la parte de la frontera sur, cómo es que aquí en México, en los estados del norte, sí se tiene todo un esquema muy avanzado de cooperación,
y en efecto hacia los estados en la frontera sur eso está todavía en desarrollo. Entonces son áreas de oportunidad para este tema que seguramente en la colaboración que estamos haciendo con otras instituciones se podrá también abordar. Lo dejaré ahí. Gracias. Muchas gracias. Alejandro, 2 o 3 minutos más. Sí, mira, muy rápido. Yo creo que el papel de las instituciones de educación superior, etcétera, para comenzar por ahí, yo creo que tendría que ser, pues, transmitirle a los estudiantes la pasión por la ciencia y la tecnología, que indiscutiblemente yo creo que sería la base de lo que sería la economía a futuro. Y en ese sentido, yo vería por ahí parte de esa función de la institución de educación superior. Pero tiene además otro asunto, que voy a hablar yo solamente de lo que le ha aprendido a mi compañera Marta Minker, que estoy seguro que podrá platicar mucho más de eso, y tiene que ver con el asunto de la certificación del conocimiento de nuestros trabajadores. Muchas veces las personas que trabajan en la industria maquiladora, etcétera, tienen problemas para certificar sus conocimientos y habilidades, de manera tal que si se cambian de trabajo casi tienen que empezar otra vez desde operadores e ir ascendiendo en una cadena a partir de sus conocimientos y habilidades. Y en ese sentido yo creo que un buen espacio para política pública sería tratar de diseñar mecanismos de certificación de conocimientos y habilidades que les permita entrar en el nivel de capacitación que corresponde a los conocimientos que podamos certificar como instituciones. Gracias. Bueno, yo creo que en la parte de la educación, ya lo mencionó Alex, yo estaría de acuerdo en esa visión. Sobre todo me centraría en la pregunta que nos hacía Sonia de la frontera sur, sobre todo en términos del papel de organizaciones como SILA y sobre todo de la dificultad de un Estado con menor capacidad económica, técnica, para poder desarrollar las acciones, los programas, y de esa manera ver que tuviéramos una mayor presencia de ambos Estados. Yo creo que tiene que ver a partir de generar apoyos a países con menos de capacidad económica, desarrollo, como es el caso de Guatemala, porque lo vemos en muchos aspectos, que su nivel, su capacidad económica no da para tener tantos apoyos y desarrollar tantos, ese tipo de mecanismos. Entonces, yo creo que se tendría que transitar sobre todo a buscar apoyos de organismos internacionales, o el mismo gobierno mexicano apoyar a este otro país en determinadas acciones o políticas, porque la diferencia, las asimetrías que hablamos entre México y Estados Unidos se repiten en la frontera sur de México. Es decir, tenemos unas asimetrías importantes en términos de capacidad económica, técnica, etcétera, etcétera, y si no hay apoyo por parte del otro país es muy difícil que puedan avanzar. Lo vemos en el caso de Belice, pues algo similar. Yo alguna vez estuve en Belice y le decía a las personas, pues a nosotros el sistema de drenaje nos lo financió el gobierno de Canadá. El otro sistema nos lo financió el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de México nos va a regalar, dijo, un auditorio para la ciudad de Belice. Es decir, ellos viven un poco del apoyo internacional. Entonces, si no hay solidaridad por parte de los estados vecinos y por parte de organismos internacionales, difícilmente podemos desarrollar mecanismos, como en este caso de SILA, para poder tener políticas o acciones o colaboraciones similares como ocurre en la frontera norte, porque pues hay una diferencia en términos de desarrollo importante. Muy bien, muchísimas gracias. La doctora Lourdes Romo me pidió que hiciera un resumen de conclusiones o resumen. Yo tengo aquí 27 puntos que quisiera leerles. No, la verdad es que me ha pedido algo que está fuera de mis capacidades. Ustedes han podido ver que son varios temas, son temas muy complejos. Y en todo caso yo lo que quisiera simplemente decir es que, o enfatizar que esto que hemos escuchado, este interesante panel a cargo de 3 académicos expertos y las intervenciones del público, también un público muy experto, eso constituye una muestra, en primer lugar una muestra de lo que hace
el Colegio de la Frontera Norte del tipo de investigaciones, el tipo de temas que aborda y del compromiso de la institución y de sus investigadores con la agenda pública. Una de las características de esta institución es que está enfocada a hacer investigaciones orientadas a apoyar, alimentar la toma de decisiones de los agentes. Es un conocimiento orientado a la toma de decisiones, pero también otra característica es que tratamos de ser una institución apegada a los cánones de la investigación científica. Entonces, se trata de apoyar a la toma de decisiones, pero basados en conocimiento riguroso, en conocimiento científico. Es una agenda que normalmente es muy interactiva, que atiende a los problemas que presentan los actores, las instituciones, los movimientos. Entonces, esto es pues una invitación a que ustedes continúen participando en los eventos, que consulten las publicaciones, que vean los programas, que continúen interactuando con esta institución que sin duda se enriquece enormemente con sus reflexiones, sus demandas, sus digamos, intereses en términos del desarrollo de esta región estratégica. Con esto daríamos por concluido el panel y les entregaríamos a los panelistas sus constancias, para los cuales yo pido por favor un aplauso.